Señores, gracias por continuar con nosotros y luego de ver la locución completa que expresara ayer en la tarde el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ahora aquí pasamos al set principal de Matinal con nuestros compañeros Percio Maldonado, Geraldino González, que se integra en este momento, y una servidora Lorena Solano, que vamos a analizar este discurso, pero con uno de los que ha renunciado, de los primeros renunciantes del Partido de la Liberación Dominicana, el diputado sin partido ahora, o no sé si tendrá uno nuevo, Henry Merán. Buenos días, don Henry, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Lorena y don Percio. Henry, ¿cómo está? Geraldino, un grato honor, como siempre, compartir con ustedes. Hay que decir que él tiene partido, y ya se ha dicho la Fuerza del Pueblo, y Sí, tengo entendido que los diputados corresponde. han conformado ya el bloque de diputados. Don Henry, ayer salieron unas declaraciones del presidente fundador del PTD, donde criticaba severamente el acuerdo a que se llegó del PTD, convertirlo en Fuerza del Pueblo, que es José González Espinosa. ¿Qué es lo que ha pasado realmente con ese partido? ¿Es un acuerdo? ¿Se le va a cambiar el nombre? ¿Es el que probablemente lleve a Leonel Fernández como candidato si es que la ley se lo permite? ¿Cuál es la situación? Bueno, en primer lugar, Geraldino, yo especifico, pertenezco al partido Fuerza del Pueblo, que es el partido que a raíz de la división, en este caso sería afortunada, del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández ha iniciado, está en proceso de construcción, de constitución con una fuerza política importantísima que se ha desprendido del propio Partido de la Liberación Dominicana y que desde luego estamos prestos para dirigirnos a hacer una campaña exitosa e ir al Palacio Nacional. Con relación a la mecánica, práctica y jurídica que se ha diseñado en torno a este paso que políticamente hemos dado de abandonar la fila de nuestro antiguo partido, lo que ha ocurrido en derecho electoral es algo sencillo, elemental, es asumir un nuevo partido bajo el cambio de su nomenclatura, su ideología en principio y su línea gráfica. En este sentido, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, de manera responsable, diríamos patriótica, honesta, 100%, con un sentimiento de adhesión importante a lo que representa el presidente Leonel Fernández y esta Fuerza del Pueblo, pues nos ha cedido ese espacio orgánico, político, con una vasta tradición en defensa de la democracia y los mejores intereses del pueblo dominicano, y desde esa plataforma política que tiene décadas, nosotros estamos estructurando como organización política, albergando en buena práctica proselitista lo que es, y bien ha llamado el mismo pueblo, la Fuerza del Pueblo Dominicano que encabeza el presidente Leonel Fernández y que ya de manera electoral fue probada a pesar del fraude brutal y vulgar que se realizó el pasado 6 de octubre. Por vía de consecuencia, nosotros hemos sido bien acogidos en el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que ahora pasará a llamarse Partido de la Fuerza del Pueblo de la República Dominicana. ¿Cómo va a quedar conformada la dirección del partido? Porque la oposición de González Espinosa parecería que va a ir más allá de la Asamblea. Se ha anunciado incluso hasta un recurso legal de oposición a esta alianza. Pero ¿cómo se va a quedar conformada la dirección del partido? ¿Salen los viejos dirigentes del partido? ¿Entran nuevos? ¿O hay una mezcla? Porque por las cosas, y aparentemente por la intervención de González Espinosa, ayer el partido PTD en una rueda de prensa tuvo que salir a aclarar que no han recibido dinero, que ha sido un acuerdo, que ha sido cosa. Es decir, ¿cómo se está manejando eso? Bueno, ¿O qué puede ocurrir con que haya una resistencia de un sector del partido? En primer lugar, lo que fue la asamblea del PTD que ratificó este acuerdo, no hubo mayores diferencias. Unos 178 votos a favor, 10 en contra, con 3 abstenciones. No hubo mayores diferencias, lo que significa que en esa votación el 95% de ese partido estuvo de acuerdo, el 97% de ese partido estuvo de acuerdo en dar el paso.
Desde luego, siempre en este tipo de situaciones que son trascendentales, importantes, existe una reticencia mínima que no acarrearía mayores dificultades. ¿Cómo queda la composición del partido? Bueno, en términos de dirección. Bueno, en principio se ha pensado, se ha diseñado lo que sería una dirección central, compuesta por alrededor de unos 500 miembros, donde los antiguos miembros del Partido de los Trabajadores Dominicanos tendrían una plaza, desde luego, bien ganada y garantizada. ¿Quién presidiría la organización? El presidente Leonel Fernández, sería el presidente de la Fuerza del Pueblo. ¿Y el secretario general sería? Eso no se ha discutido. No. Ahora mismo estamos lo que es el diseño de la estructura interna sin nombres. Hay que recordar que González Espinosa fue senador de la República por Barahona. Por Barahona. Claro, sí, es un dirigente histórico, en este caso de la izquierda dominicana, muy respetado, muy honesto. En la izquierda dominicana le llamaban Guayubín. Porque ese era el seudónimo. Ese era el seudónimo. Miren, déjeme cerrar una cosa con el perdón de Lorraine. Usted escuchó al presidente de la República, me imagino que de nuevo, porque seguro que lo oyó ayer para saber qué decía. Usted mencionó la palabra fraude de nuevo. El presidente negó esa versión ayer. ¿Cómo manejar este tema en el escenario político electoral? Porque tenemos elecciones en febrero y tenemos elecciones en mayo. ¿Cuál va a ser la salida para que las partes queden convencidas realmente de lo que pasó en este proceso? Escuché nuevamente el discurso del presidente de la República, don Percio. Lo defino gráfica y rápidamente de la manera siguiente. Es un grito desesperado por justificar lo injustificable. Yo creo que sus palabras fueron penosas. Penosa por su propio partido, penosa por su equipo y penosa para él como jefe de Estado. Muy airado, palabras muy descompuestas, justificando situaciones que el pueblo dominicano sabe que son totalmente inciertas, como él la explicó, porque incluso hasta los videos están claramente publicados. Yo creo que no era el momento para él desatar esa furia y esa ira, sobre todo porque por un lado en su discurso trató de preservar, o mejor dicho, defender la figura presidencial que entiende ha sido agredida, pero evidentemente él se encarga de destruir esa misma figura presidencial con sus palabras. Yo creo que hubo una serie de incongruencias que, repito, desgraciadamente para él el pueblo dominicano no lo ha aceptado bien, porque no debe ser el estilo de un presidente de la República. Yo creo que ese estilo más bien debió de expresarse en una reunión interna, ¿verdad?, de ese partido, de su partido, y ahí desatar esa furia, esa rabia, pero frente a un escenario nacional, pues evidentemente sufrió mucho la figura presidencial. Cuando venía en el camino, en el vehículo, venía escuchando la opinión de un radioyente, de esos que llaman a los programas desde Nueva York, y decía, y yo le hago la pregunta a usted, precisamente por eso, Leonel Fernández fue 3 veces presidente de la República, ganó 3 elecciones, y se supone que ganó 3 convenciones. Entonces, es decir, 6 veces ha ganado. En cada una de esas, evidentemente no hubo fraude, pero en la última en la que perdió hubo fraude. Él decía, qué coincidencia, que en esas que él ganó no hubo fraude y en la que perdió hubo fraude. No, el pueblo dominicano, don Geraldino, está claro que las elecciones del 6 de octubre fueron viciadas por múltiples factores. Factores que hemos explicado nosotros y factores que el mismo pueblo dominicano observó en el proceso de votación. El presidente Leonel Fernández siempre ha competido en buena lid, contrario a algunos adversarios coyunturales ahora que han sido proclamados en asamblea de su partido como candidato, favorecido esa metodología por el propio presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández ha competido y ha ganado en buena lid. Y cuando ha tenido que dejar de participar, como en el año 2012, por respeto a la Constitución, y en el año 2016, también por la misma situación, él ha propiciado la participación de otro compañero, como en el caso del actual presidente,
de la República, que si es presidente de la República es justamente porque Leonel Fernández ha defendido y ha respetado las reglas democráticas, constitucionalmente hablando y orgánicamente hablando en el partido que él pertenecía. Con relación al fraude, es incontrovertible que se realizó un fraude en la República Dominicana, porque en la conciencia nacional todavía existe la sorpresa de cómo pudo un candidato, como bien señala el presidente. Estaba hablando que el presidente en su discurso ayer o en sus palabras definió claramente ese candidato. Lo define como un candidato desconocido, que solo duró 30 días en campaña. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo con el presidente, un candidato desconocido. Lo define como un penco, vaya usted a saber el término del diccionario de la Real Academia de la lengua española, lo que pasa es que lo utilizó casi un dominicanismo. Bueno, pero bien, el diccionario está ahí. El penco es que no es un caballo de paso fino, ¿verdad? Así es. Yo imagino que allá en San Juan se conoce de esa manera, ¿verdad? Sí, en definitiva, un candidato que el pueblo dominicano no lo asumió. No porque no quería en principio probablemente asumirlo, porque no había hecho un trabajo proselitista, un trabajo político al interno de la organización, como bien señala el presidente desconocido. Y en 30 días, pues resulta fruto de este fraude siendo declarado ganador. Ese fraude fue palpado por el pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano concurrió en principio de forma importante a votar por los diferentes precandidatos que existían y vio en el terreno las situaciones que se produjeron ahí que nosotros mismos padecimos durante de la votación. Entonces, este no es un grito del presidente o una justificación del presidente Leonel Fernández. No, no, no. Esto fue una realidad que ocurrió, que científicamente ha quedado demostrado a través de un voto automatizado que ciertamente de manera incontrovertida e irrefutable fue permeado por antiguos compañeros nuestros que se empecinaron en desconocer la voluntad del pueblo dominicano, que mayoritariamente fue a favor del presidente Leonel Fernández, y por eso el pueblo dominicano ha propiciado, ha recibido con simpatía la salida nuestra del Partido de la Liberación Dominicana hacia la fuerza del pueblo. Usted sabe que yo me he quedado viendo que en estos días, antes del discurso del presidente Fernández este domingo y hasta ahora, hemos visto renuncias. Ayer empezaron las destituciones, se llevaron a Nicolás Calderón, a otra figura. Al parecer se está sacando todo lo que huele a Leonel Fernández y están renunciando los que estaban en funciones públicas, porque había un grupo amplio que no estaba ejerciendo ninguna función, no tiene que irse, solamente adherirse. Pero me llamó mucho la atención ver en ese discurso de ayer del licenciado Danilo Medina a un Félix Bautista que se le conoce estrechamente relacionado a Leonel Fernández, a un Dionis Sánchez que ya se especula que él está del lado de Danilo Medina, cuando también es una figura muy cercana a Leonel Fernández y que todavía la vicepresidenta tampoco ha emitido una información que diga de qué lado se va. Tal vez está siendo más prudente. ¿Qué está pasando ahí, específicamente en estos casos? Bueno, ha ocurrido, Lorena, que compañeros afines, algunos de ellos de mucha simpatía y adherencia al presidente Leonel Fernández, salieron candidatos en el proceso pasado del 6 de octubre. Ha venido una ruptura del Partido de la Liberación Dominicana. Esos compañeros se han quedado en buen dominicano con un pie adentro y otro afuera por una razón electoral proselitista. Desde luego una situación difícil para ellos. Nosotros, un sinnúmero importante de compañeros, decidimos independientemente de los resultados electorales renunciar y seguir a la fuerza del pueblo. Hay otros compañeros, como estos casos, que entienden que tendrían mayores garantías o posibilidades electorales quedándose en el viejo partido. Y yo creo que hay que respetar eso. Y no fue Margarita, pero él sí al acto de ayer. O sea, no hay un mensaje implícito claro de que Félix Bautista tal vez está dándole la espalda a Leonel Fernández. Bueno, yo creo que cada cual toma una decisión que entiendo debe ser personal. Doctor, pero hay aquí lo siguiente, y quizás usted que está dentro sabe cómo se está manejando esta estrategia. El presidente Fernández
antes de hacer su discurso definitivo de retirarse del partido, le pidió a sus compañeros que habían salido electos en las primarias preservar sus espacios. Ese mensaje quedó como exhortación. Después se fue. Pero ayer el presidente de la República advertía a los candidatos seguidores de Leonel Fernández que se quedaban adentro, que ojo, que tenían que quedarse de corazón. Eso quiere decir que lo estarían vigilando para saber si tenían que agarrar el otro pie que tienen afuera para tirarlo o para alarlo. ¿Cómo ustedes van a manejar eso? Hay el propósito de que mucha de esa gente se quede a hacer su proceso electoral dentro del PLD y a lo mejor después irse, o lo definitivo es que se vayan ahora y que puedan ser lo que sea. La mayoría no puede ser candidato ya por el efecto de la ley. Pero ¿cómo usted lo van a manejar? Porque ciertamente hay una dualidad. Por un lado, el presidente le ha dicho que se quede, el presidente Fernández, y por el otro lado le piden que renuncie. Así, ¿cuál es el escenario que tienen ellos? El presidente don Percio ha hecho lo correcto. Quien salió candidato le ha dicho, mire, de mi parte no hay ninguna dificultad. Ustedes pueden mantenerse en el PLD para preservar sus posiciones, porque es un derecho particular de cada ciudadano, en este caso de cada compañero. Ahora, en cada uno de estos compañeros es que tiene que producirse una decisión final, porque en virtud de lo que el presidente de la República señaló ayer, pues las cosas se ponen mucho más difíciles. Claro. Es decir, el presidente de la República le ha dicho a su compañero, incluso una parte estuvieron ahí en ese acto, claramente le ha dicho que con él y su equipo no tienen nada que buscar y que se van a dedicar. Si no se quedan de corazón, sí, como bueno, él dijo, pero ¿verdad? el corazón es muy subjetivo. Claro. Don Percio, Lorendi, pero eso quiere decir que lo estarán vigilando de saber si realmente está o no está. O si busca la posición para después renunciar. Sí, esos compañeros son de la fuerza del pueblo de corazón, son leonelistas. El presidente de la República lo sabe. Y es la verdad. Si esos compañeros en su corazón albergan al presidente Leonel Fernández, no al presidente de la República. Y por lo tanto, la embestida que le viene, pero yo me imagino que, imagínense en mi caso, que le he sufrido tanto, va a ser demoledora. Yo creo que es una situación, don Percio, difícil para ellos, que tendrían que tomar una decisión responsable. Y sobre todo porque ustedes allá en San Juan seguro que conocen la expresión que también se usa mucho en el resto del país. Que el amor y el interés fueron al campo un día, ¿verdad? Más pudo, yo lo decía fuera del aire, más pudo el interés. Don Henry, hay dos cosas que como que han quedado pendientes. Una es, en el discurso del doctor Leonel Fernández, se tocó un poco ya, como dejando a un lado un poco el asunto del fraude, porque él está concentrado en la fuerza del pueblo, el del fraude electoral. Y la otra parte es, los abogados, los consultores jurídicos del doctor Fernández buscando la manera de instrumentar algún expediente objetando parte de la ley de partidos en la que se le prohíbe ser candidato, en la que supuestamente se le prohíbe, todo depende de la interpretación, van a presentar algún recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la situación en ese sentido? En la práctica jurídica, don Gerardino, de eso vivimos los abogados, de interpretar la ley, aunque la decisión final la tienen los tribunales en materia jurisdiccional. Sí. Pero la ley 3318 y la ley 1519 sobre el régimen electoral y la primera sobre partidos políticos claramente posibilitan la inscripción del compañero presidente Leonel Fernández como bueno, esa es la interpretación que usted le da. Bueno, el artículo 49 de la ley 3318, acápite cuarto, establece claramente que esos requisitos es para ser precandidato, no para ser candidato. Por vía de consecuencia, el presidente Leonel Fernández puede ser inscrito. Igualmente, el artículo 146 siguiente de la ley 1519 sobre el régimen electoral. 140 y 6 y siguiente de la ley 1519 sobre el régimen electoral establece la posibilidad de ser inscrito. Desde luego. ¿Y el 134 de esa 1519? Corre, también se refiere a la adquisición. Que no puede correr, se lo digo porque aquí teníamos ayer a José Ramón Peralta, lo leímos y lo analizamos y él decía que es imposible, que Leonel Fernández no puede ser candidato porque la misma ley de régimen electoral en su artículo 134 está clara de que se lo prohibiría. No, los requisitos para ser candidato lo define la ley
3318 sobre partido, agrupación y movimiento político. Pero te aseguro que hay gente que va a llevar eso al Tribunal Constitucional. Por supuesto que sí, porque una de las particularidades de estas dos leyes es que tienen y definen el ámbito de acción jurisdiccional de los partidos políticos y sobre los temas políticos. Por vía de consecuencia, esto quedará desde luego bajo el interés político con que usted lo mire. Claro, pero estamos convencidos de que el presidente Leonel Fernández jurídicamente puede ser candidato y no solo va a ser el candidato, sino el presidente de la República. Doctor, es claro que si, tal como usted lo está diciendo, se inscribe la candidatura del presidente Fernández, irá a la Junta Central Electoral. Y la Junta, la única posibilidad que tiene es decir, ¿acepto o no la acepto? De acuerdo a cómo interprete la ley. ¿Cuál sería la instancia en que se debe recurrir? ¿Al Tribunal Superior Electoral? ¿O como una primera instancia? ¿Al Constitucional? Luego al Constitucional. Yo diría que en principio... ¿Cuál es el recorrido? Sí, yo diría que en principio no se tendrá que recorrer ninguna instancia jurisdiccional. Ahora bien, en caso de que así se produjera, primero es el Tribunal Superior Electoral. Bueno, antes de eso, si la Junta no admite la inscripción, en términos de derecho administrativo hay que ejercer un recurso de reconsideración ante la propia Junta. A partir de ahí, si la Junta persiste en el desconocimiento de la propia ley, a mi entender, entonces iríamos al Tribunal Superior Electoral. Y podría terminar en materia de amparo, porque en materia de protección de derechos fundamentales, claramente como en favor del presidente Leonel Fernández, en el Tribunal Constitucional. Ahora, Merán, entiendo que la fuerza del pueblo estará jugando un papel preponderante, imaginándonos ya que Leonel ha sido aceptado y no tiene ningún problema para ser el candidato para mayo del 2020 dentro de este nuevo nombre, bajo este nuevo partido. En este caso, ¿serían ustedes la verdadera oposición del gobierno del presidente Danilo Medina, sabiendo ustedes que si internamente la tuvieron difícil y se les hizo prácticamente imposible conseguir la candidatura de Leonel como presidente? En este caso, ¿ustedes no creen que van a ir bastante cuesta arriba con relación a eso? En primer lugar, Lorena, el presidente Leonel Fernández, su discurso de antes de ayer dejó claro que nosotros somos una fuerza de oposición. Nosotros estamos en la oposición política de la República Dominicana. Eso quedó claramente definido. Por lo tanto, nosotros diseñaremos una política de oposición saludable, proactiva, constructiva, decente, que es nuestra característica en términos hasta personales de este equipo, en procura, primero, como señaló el presidente Leonel Fernández, de defender la institucionalidad democrática a toda costa. Por eso salimos de nuestro anterior partido, porque había una dinámica de alteración del orden constitucional, de alteración del orden electoral, que define las reglas de juego democráticas más elementales, como ocurrió esa alteración el pasado 6 de octubre, y en virtud de eso, esta fuerza del pueblo va a defender esos postulados desde la oposición. Y así sea necesario unificar esfuerzos o unirse a partidos de oposición como el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. Pero por supuesto que sí, nosotros somos un partido de oposición y podemos llegar a cualquier nivel de acuerdo que procure la defensa de estos principios. Nosotros hemos defendido principios, valores, dignidad y honor, y por eso salimos del anterior partido, porque en ese espacio político no podíamos defender estas causas justas en favor del pueblo dominicano. Y cualquier partido de oposición que esté en la disposición, valga la redundancia, de adherirse a la defensa de estos principios, nosotros perfectamente podemos trabajar con ellos. Eso comienza porque el bloque de los 34 diputados que siguen la línea del presidente Fernández siguen nucleados como bloque, ¿o hay algunos que no ha definido su situación? Nosotros, como equipo político legislativo del Partido de Liberación Dominicana, que hace un tiempo, como bien ustedes saben, el pueblo dominicano, nosotros coordinamos, nos hemos mantenido totalmente unificados en torno no solo a la figura del presidente Leonel Fernández, sino en torno a los principios de institucionalidad democrática que defendemos. Y en ese sentido, este equipo legislativo está en proceso. En las expectativas del presidente Fernández y de ustedes es pasar a ser la principal fuerza de la oposición. En el caso de Luis Abinader, que ha estado jugando ese rol, incluso llegó a pedir que ustedes se sumaran a la fuerza.
evidentemente que ahí va a haber un pugilato por ver quién lidera. Se ha dicho, incluso ayer lo decía Rubén Maldonado sentado en esa silla donde está, que la idea es llevar candidaturas congresuales, municipales, en conjunto, es decir, o aliadas o respetarse áreas y que entonces todo el escenario vote por esos candidatos. ¿Eso tiene una posibilidad o esa posibilidad puede verse dificultada por el pugilato de ver quién lidera la oposición? Lo importante en la República Dominicana es que la oposición, de la cual ya nosotros formamos parte, tiene conciencia plena de cuáles son los objetivos de cara al año 2020. Y los objetivos de cara al año 2020 es derrotar una metodología de ejercicio político que está enquistada en el Palacio Nacional, que en primer lugar procura permanecer y perpetuarse en el poder a sangre y fuego, y en segundo lugar, para perpetuarse en el poder a sangre y fuego, ha intentado y ha devenido en la alteración de las reglas de juego elementales de la participación democrática. Por vía de consecuencia, si este bloque opositor, que está liderado por tres fuerzas fundamentalmente, entienden la pertinencia de unar esfuerzos para procurar que la actividad política en la República Dominicana sea más democrática, institucional, justa, limpia y transparente, pues eso le va a convenir grandemente al pueblo dominicano, y la fuerza del pueblo está en disposición claramente de aunar esfuerzos en ese sentido para combatir lo que entendemos claramente que no le conviene al pueblo dominicano, que es seguir con esta cúpula. ¿Qué rol va a jugar el Partido Reformista en esta conversación? Yo entiendo que un rol importante. ¿Qué dice que ustedes están en conversación? Yo entiendo que el Partido Reformista es determinante en esta coyuntura. Es una estructura histórica tradicional con muchísima afinidad al presidente Leonel Fernández y a nuestro equipo político como Fuerza del Pueblo, y yo entiendo que sería un factor, repito, determinante en esta coyuntura. En el discurso de ayer, el presidente Medina también decía que los que votaron por él, haciendo alusión a Leonel Fernández, porque eso es otra cosa, sí. hay un ahorro de nombre. Tan grande, tanto en el discurso de Leonel como en el de Danilo, que ninguno pronunció el nombre del otro. No. O sea, ayer ellos la fuerza con la que él pronunciaba el discurso, nunca mencionó el nombre de Leonel Fernández. Leonel Fernández tampoco mencionó a Danilo Medina. Fue preponderante el artículo él. Sí, exacto, él. Pero en esa parte, él decía, los que votaron por él están en contra del gobierno y están haciéndole oposición o lo que sea que él mencionara. Esas personas que votaron por el doctor Leonel Fernández el pasado 6 de octubre, ¿ustedes entienden que van a seguir en la fidelidad siendo PLDistas o tal vez no PLDistas sin ser de partido? ¿Entienden que se va a movilizar ese voto hacia la fuerza del pueblo? No, pero por supuesto que sí, Lorena, y de hecho se está movilizando por miles. Es que la base y la dirigencia media del Partido de la Liberación Dominicana es leonelista, y esos ex compañeros lo saben perfectamente. Pero fíjense lo siguiente, el presidente Leonel Fernández saca alrededor de 900,000 votos a pesar del fraude y el uso desmesurado, abusivo e ilegal de los recursos del Estado, de los recursos del pueblo dominicano. Y justamente esos 900,000 ciudadanos son parte medular del Partido de la Liberación Dominicana, de su base y dirigencia media. Nosotros consideramos a la base del PLD parte nuestra, son nuestros hermanos, siguen siendo nuestros compañeros, aunque estemos en partidos diferentes. Nosotros lo que procuramos es desplazar esa cúpula, esa casta gubernamental que tiene oprimida, que tiene desconcertada, excluida y desconsiderada la propia base del Partido de Liberación Dominicana, y esa base sabe que su líder es Leonel Fernández y se va a identificar electoralmente con el próximo presidente de la República, Leonel Fernández. Gracias, doctor Merán, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable de su parte. Buena suerte, porque yo sé que hay mucho trabajo ahora. Bueno, ahora empieza lo duro, señores. Henry Merán, diputado por San Juan de la Maguana, ha estado compartiendo con nosotros en esta entrevista central, luego de ver completa la locución del presidente Medina ayer en el acto de la Asamblea Nacional de Electores. Nosotros concluimos la mañana de hoy agradeciéndoles a todos ustedes su fidelidad hasta esta hora, en estas 2 horas. Percio Maldonado, Geraldino González, Alberto Caminero y una servidora, Lorena Solano, hemos estado compartiendo con ustedes. Los dejamos con la programación de Telemicro y nos vemos mañana nuevamente a partir de las 6.